Buenos días. Hoy estamos acá reunidos para hablar de un tema que está en actualidad, que es el coronavirus, y cómo el conjunto de los compañeros que trabajamos en la obra social Osprera y Guatre tendríamos que tomar aquellos recaudos que nos ayuden a pasar por lo que es esta epidemia que, según la OMS, puede convertirse en una pandemia. El coronavirus es un tema de actualidad que nos tiene que no solamente preocupar, sino ocupar para poder tomar todas aquellas medidas que nos permitan prevenir lo que es el contagio de esta enfermedad. Para eso le he pedido al gerente de prestaciones médicas, Daniel Sorsoli, y al subgerente Fabián Marchioni, que desde el punto de vista médico y práctico nos puedan ilustrar sobre esto, no solamente con cuestiones científicas, sino en el día a día, que es lo que todos estamos preocupados y queremos saber aquellas cosas que nos podrían hacer prevenir este tipo de contagios. Así que, Daniel, te voy a pedir que si nos podés comentar aquellos aspectos más positivos de esto. Perfecto. Bueno, hola. A lo largo de la historia, este tipo de cosas han pasado desde tiempo inmemorial. La viruela se llevó 300 millones de personas en el mundo. La peste bubónica diezmó a Europa y la cuarta parte de la población de Europa murió. Y así vamos avanzando en la historia. La gripe aviar en España, o la gripe española le llamaban, en los fines de la Primera Guerra Mundial, hizo que murieran entre 50, los más optimistas, a 100 millones de personas en todo el mundo. Después tuvimos la gripe A, el SARS, infinidad de enfermedades hasta que llegamos hoy al coronavirus. ¿Qué diferencia hay entre el año 1918 en la gripe española y el coronavirus o la gripe A? Que antiguamente las enfermedades viajaban en barco. 45 días en barco se cumplía la cuarentena y 1 o 2 enfermos podían llegar a América desde Europa, y entonces la propagación era mucho menos intensa, tal es así que de los 50 millones de muertos de la gripe española, en la Argentina tuvimos 18.000 muertos, perdón. ¿Qué diferencia hay hoy? Hoy el virus viaja en avión, o sea que en 12 horas lo tenemos en Buenos Aires. Eso hace que cualquier persona que viaje a Europa puede venir con el virus a cuesta y estar contagiando desde el avión hasta todo su entorno permanentemente mientras está incubando la enfermedad y tiene los síntomas. Los síntomas, que son síntomas como cualquier otro cuadro gripal: dolor de cabeza, fiebre, tos, estornudos, pero la diferencia es que esto es una enfermedad viral que todavía no tiene cura. Si nosotros nos ponemos a pensar qué trascendencia puede llegar a tener el coronavirus en la Argentina, entiendo que va a depender de la actitud que tome cada poblador y la actitud para con el prójimo. Las medidas de seguridad. ¿La mortalidad del coronavirus es muy alta? No, no es muy alta. Tiene una mortalidad del 1% y puede llegar a provocar la muerte a personas de riesgo. El único argentino muerto era un paciente que tenía insuficiencia renal y era diabético. Por lo tanto, era un paciente de alto riesgo, paciente coronario, que le puede producir la muerte como cualquier enfermedad respiratoria. Hay que tener en cuenta que dentro de las enfermedades respiratorias, la gripe A no solo es la única que mató o mata personas en el mundo. La influenza o gripe común y las neumonías son la primera causa de muertes en la Argentina y llevan entre 20 y 30.000 personas al año a la muerte por cursar una enfermedad. Son personas de alto riesgo. Por lo tanto, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta para evitar
las complicaciones es la vacunación. Si nosotros hacemos un testeo en cualquier grupo de público, vamos a encontrar que menos del 10% de las personas están vacunadas contra la gripe. La vacunación contra la gripe no es un acto de autoprotección, sino de protección del entorno también. Si uno no se enferma de gripe, no va a transmitir la gripe a otro lado. Si uno no está inmunizado contra la gripe y puede llegar a tener contacto con el coronavirus, es una situación de riesgo que nos puede producir la muerte. En la Argentina, en este momento, tenemos, al día de hoy, 17 casos de coronavirus, de los cuales todos son de origen importado. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que han estado fuera del país, se han contagiado y han venido a la Argentina a cursar su enfermedad. Hay un solo muerto, ya lo dijimos, era un paciente de alto riesgo. Es habitual que ese tipo de pacientes con cualquier complicación respiratoria pueda llegar a la muerte. Lo que nosotros, como grupos de personas que trabajan en salud y la comunidad, tiene que evitar es que los casos importados empiecen a generar casos autóctonos de la enfermedad. ¿Qué significa casos autóctonos? Personas que no han viajado, pero que empiezan a tener la enfermedad. Y eso simplemente se controla con las medidas de seguridad que todos debemos tener. Las medidas de seguridad, a saber, no estar en aglomeraciones con gran cantidad de personas, no tener contacto directo con los fluidos, la saliva de las personas, por lo tanto, evidentemente vamos a tener que tener recaudos cuando tomamos mate, cuando estamos charlando con la gente, cuando tosemos, ¿sí? La gente en general tose y no se tapa la boca. La tos es un acto reflejo y tenemos que proteger al entorno cubriéndonos la cara, ¿sí?, con el pliegue del codo, y toser para no enviar unas pequeñas gotitas que se llaman gotitas de flush, que son las que contagian, ¿sí?, las que llevan los gérmenes. También, si no queremos hacer esta maniobra, lo que tenemos que hacer es llevar pañuelos de papel, toser sobre un pañuelo, llevar los pañuelos en el bolsillo y ese pañuelo descartarlo, ¿sí? La higiene de manos, que después vamos a ver cómo se lavan las manos, porque en general la gente no sabe lavarse las manos. La utilización de los sanitarios, no tener los recaudos que están atados a la higiene personal, y el saludo. Nosotros los argentinos somos besucones, nos saludamos con un beso. Creo que en este momento llegó, y quizá para quedarse, el cambiar el hábito. Hábito que empezó en los años 80 y lo vamos a tener que cambiar. El hecho de darnos un beso significa acercarnos a una persona a una distancia muy corta, y eso puede generar el contagio y el estar en contacto con el virus. También otra de las cuestiones es no tocarse la cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus, si alguien tose y es portador del virus, va a quedar sobre las superficies. Si alguien toca esa superficie y se toca la cara, se está inoculando de alguna manera, llevando el germen al organismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que concientizarse de que es lavado de manos, no tocarse la boca, no morder la lapicera, tratar de tomar mate, pero con su propio mate, esto que es muy del argentino y muy de nuestro, tratar de no compartir el mate. En este momento, con la gente que no ha tenido contactos con
personas que hayan viajado al extranjero, que hayan estado en contacto con enfermos. Con el paso del tiempo vamos a tener que normatizar para nosotros mismos que el mate lo vamos a tener que dejar de compartir un tiempo, hasta que pase esto. Yo creo que vamos a poder hacerlo. Creo que la Argentina en ese sentido hizo muy buen ejercicio con la gripe A. Con el tema de la gripe A nosotros no tuvimos la cantidad de casos que se esperaban, la cantidad de fallecidos fueron 12.000 a 13.000 casos y con 600 fallecidos, es la estadística mundial, pero esperábamos muchísimo más y nos dejó una enseñanza que es, entre otras cosas, que no se deben usar barbijos, salvo que estemos enfermos, y simplemente el barbijo queda para el enfermo y el personal de salud, que obviamente tiene que protegerse, porque si los médicos nos enfermamos, no va a haber quien atienda a los enfermos. Y el uso del alcohol en gel, simplemente en el caso en que nosotros no tengamos acceso a una fuente de agua y a un jabón, ¿sí? Papel. Y si alguno no confía en el papel o en ese tipo de protecciones, sí puede traer una toalla personal que la usa para sí mismo, la lleva y la trae y se lava las manos. Lavado de manos la mayor cantidad de veces posibles en el día. El agua lleva los gérmenes en forma de barrido. Fundamentalmente, esos son los consejos para poder evitar el contagio. No hay una vacuna, la vacuna se está desarrollando, seguramente para el año que viene ya va a estar la vacuna y quizás no tengamos ya cantidad de casos, pero como en todas las cosas, no hay que preocuparse sino ocuparse del tema. Yo entiendo que vamos a pasar ahora a ciertas prácticas descriptas de cómo se debe uno lavar las manos, porque en general la gente no sabe lavarse las manos, así que le voy a pasar la posta al doctor Marchioni para que nos indique, entre otras cosas, ese tema. Hola. Fundamentalmente, digamos, un poco como para hacerlo más explícito. Normalmente, digamos, uno cuando se lava las manos, lo único que hace va hasta el lugar, digamos, sale un poquito de agua, se moja apenas, digamos, las manos y no hace, digamos, la función de barrido, que es lo que tiene que hacer el lavado de manos. En sí, digamos, la diferencia, como decía Daniel, digamos, el hecho de tener agua o no tener agua, digamos, eso es lo que diferencia el uso, digamos, del jabón o el uso del alcohol. Siempre cuando vayamos al baño, digamos, lo que tenemos que utilizar es el jabón fundamentalmente, y el agua, para que esto provoque el barrido, digamos, de los gérmenes. En el caso de que no haya, se lava de la misma manera, se hace el mismo procedimiento, pero con el alcohol. Lo que se está usando, digamos, ahora, como para tener una idea del tiempo que se necesita, digamos, para que el lavado de manos sea efectivo, que son alrededor de 20 segundos, son 2 feliz cumpleaños. Entonces uno empieza a cantar, que los cumpla feliz, 2 veces, todo el canto completo, y es más o menos lo que dura 20 segundos, es lo que dura, digamos, el lavado de mano efectivo. En sí lo que se hace es, en el caso, digamos, del lavado de manos en el baño, con agua y con jabón, es fundamentalmente primero mojarse las manos, ¿sí? Una vez que están húmedas las manos, como para que el jabón, digamos, lo podamos desparramar bien, usamos una cantidad suficiente de jabón y empezamos primero con las palmas de las manos, ¿sí? Frotando las palmas de las manos, y después cada uno de la parte, digamos, de atrás de la mano, por cada lado, en forma separada. Una vez que terminamos, digamos, las palmas y la parte de atrás de la mano, empezamos entre medio de los dedos en forma interdigital a pasar, digamos, el jabón y a pasar, digamos, en el recorrido de los dedos. Primero de una forma y después por detrás, ¿sí? El lavado de manos. Una vez que terminamos de hacer eso con las 2 manos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es el lavado del pulgar en forma independiente, ¿sí? Rodeándolo
el pulgar de los dos lados, ¿sí? Y por último se hace el lavado de la muñeca. Una vez que terminamos con el lavado de la muñeca, una vez que tenemos las manos bien enjabonadas, en ese momento lo que tenemos que hacer es poner las manos debajo del agua y que desde la punta de los dedos hacia el lado de la muñeca escurra el agua junto, lógicamente, con los gérmenes que van por barrido, ¿sí? Y en el caso del alcohol, lo que hacemos, digamos, es exactamente el mismo procedimiento, lo único que sin el escurrido a lo último, por lo del tema de la falta del agua. Lo que tenemos que, digamos, tener precaución con el alcohol es que en el último momento esperar un par de segundos, un par de minutos hasta que el alcohol se seque bien en nuestras manos. Una vez que esté bien seco el alcohol en nuestras manos, digamos, ya tenemos las manos protegidas. Tenemos que tener mucho cuidado, acá el contacto está en el tema de las superficies. Las superficies, o sea, las canillas, los bordes, digamos, de los lugares, que eso, digamos, también es una forma de prevenir el lavado, digamos, continuo o varias veces por día, digamos, de todas las zonas de superficie, las canillas, las perillas. Esos son los lugares de contacto que hay que tener precaución y eso es lo que tenemos que hacer, digamos, una vez que tenemos contacto. Hay que aumentar la frecuencia del lavado de manos muchas más veces de lo que estamos acostumbrados. O sea, nos acostumbramos normalmente que nos lavamos las manos o a la mañana, después de comer, a la tarde, un par de veces. Ahora, digamos, hay que aumentar la frecuencia, que esta, digamos, es la manera que nosotros tenemos de prevenir el contagio. Y después ya más o menos, como lo dijo Daniel, digamos, la cuestión del contacto. Este germen no es un germen que tenga un gran tamaño, tiene un tamaño, este virus tiene un tamaño medio, ¿sí? Entonces, digamos, no es un germen que vaya a salir con la gota de flush más pequeña, sale con la gota de flush intermedia, entonces la propulsión no es tan larga, o sea que el contagio, digamos, entre personas se hace a una distancia relativamente corta. Entonces, digamos, esto también de alguna manera protege el hecho de la contaminación tan importante que tienen otros tipos de virus que son mucho más pequeños y la expulsión, o sea, hay una parte de la gota pequeña que va mucho más lejos, la gota media no va tan lejos y la gota gruesa sale y cae, digamos, ahí. Aparte, digamos, el virus de por sí no tiene una durabilidad en el tiempo demasiado importante, es algunas horas y prácticamente todo, o sea, tanto sea alcohol, tanto sea lavandina, aumento de la temperatura, rápidamente hace morir el virus. Así que, digamos, es un virus contagioso, lógicamente, tenemos que tomar todas las precauciones, pero tenemos que tratar, digamos, de manejarnos con cierta lógica y no desesperarnos fundamentalmente. Brevemente podemos hacer algunas preguntas, ¿puede ser? Sí. Vamos. Doctor, el uso del barbijo, ¿es un medio preventivo o en un caso como en un viaje, como dijo usted, en avión, ejemplo, el uso del barbijo puede ser preventivo para la persona que lo está utilizando? En general está comprobado, y eso se comprobó con la gripe A, que el uso del barbijo a veces hasta es contraproducente. El barbijo lo tienen que usar los que portan la enfermedad, ¿sí? O los casos presuntos que estuvieron en contacto con una persona que no pueden dejar de viajar y que tienen que viajar y son potenciales contagiadores, por llamarlo de alguna manera. Si una persona no estuvo en contacto con enfermos, no está enfermo, no tiene fiebre, no tiene ningún síntoma, tos, dolor de cabeza, decaimiento, no necesita usar el barbijo. Al contrario, el tener un barbijo puesto hace que haya un medio de cultivo, calor, humedad, donde cualquier bacteria se puede desarrollar mucho más fácilmente, y si tocó algún lugar contaminado de alguna bacteria, especialmente las respiratorias, y se toca la cara, se va a contaminar y se va a enfermar mucho más fácil. Gracias. Una pregunta, ¿el tema de que todavía siga haciendo calor, evita que se propague más el virus? Sí, por suerte el calor lo evita, y cuando venga el calor en Europa lo va a hacer disminuir. Independientemente de eso, nosotros ya tenemos casos importados y se contagia menos, pero se contagia.
Las instituciones de salud que atienden a público, en el caso de bocas de expendio, por ejemplo, ¿tienen que tener algún cuidado en especial? Los que acabamos de decir, la higiene de las manos, el contacto con las personas, que no sea directo en el saludo. Muchas veces en una boca de expendio, quien va a pedir un bono o a pedir una práctica es amigo, es conocido del barrio. Bueno, tratar de evitar el saludo con un beso, ni el contacto personal de darse la mano. Vamos a saludar con un gestito, pero ese tipo de cosas que parecen exageradas evitan que uno pueda tener contacto con un virus. Esperemos que no salga del Gran Buenos Aires y de las grandes zonas urbanas, porque si va al interior el virus puede ser peor. Pensemos que en el interior hay lugares donde hay mucha desnutrición, donde hay pobreza. Sin querer sacarlo del tema, quería pedirle una reflexión con respecto al dengue, porque estamos en todo el país y hay zonas que están afectadas. Yo digo, y el otro día lo estaba charlando en otro lugar, que nosotros tenemos enfermedades que en este momento me preocupan mucho más que el coronavirus, independientemente de que el coronavirus sea preocupante para la salud del mundo. Y en nosotros es, entre otras, el dengue, ¿sí? Como usted bien preguntó. Nosotros tenemos en este momento 635 casos de dengue, y además de los 635 casos de dengue, tenemos 2 muertos por dengue en la Argentina en estos últimos 2 meses. El dengue es una enfermedad que hace unos años, cuando yo estudié, no unos años, hace muchos años, hace 40, el dengue era una enfermedad tropical que estaba en Centroamérica, en el África. ¿Por qué? Porque antiguamente usaban mucho DDT, mataban por la fiebre amarilla, mataban todos los mosquitos. El mosquito empezó a reproducirse, a bajar, hasta que ahora está en la Patagonia. El mosquito se llama Aedes aegypti, es un mosquito de hábitos diurnos y de la tarde. Nadie va a mirar un mosquito con una lupa, pero si lo quieren mirar, tiene las patitas con rayas blancas. Ese mosquito, la hembra, cuando va a poner huevos, tiene mucha avidez de chupar sangre, y si pica a un enfermo lo empieza a propagar. Con el dengue hay una vacuna, pero no está muy utilizada, y lo que es más importante de todo es la actitud que tiene que tener uno para evitar el vector. El mosquito se desarrolla en las casas. El mosquito vive en las casas, pone los huevos dentro de los floreros, los platitos que tienen agua de la maceta, las canaletas, y necesita una limpieza profunda todos los días, limpiar los bordes porque pone los huevos. Esos huevos viven hasta 1 año secos y vuelven a nacer. Entonces el asesino, por llamarlo de alguna manera, lo tiene uno criado dentro de la casa. No viene ni de la plaza, y viene a lo sumo del vecino. Viaja en colectivo y viene desde los países limítrofes. Doctor, con respecto nuevamente al coronavirus, en caso, como para ir cerrando, en caso de tener síntomas, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es no asustarnos. Fundamentalmente eso, no entrar en pánico. Después, si están en Buenos Aires, llamar al 107, que es el centro de atención para este tipo de cosas. No ir al centro de salud de atención, porque si uno está enfermo va a ir a contagiar, y no pensar que todos los cuadros que tengamos de hoy en adelante van a ser coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Pensemos que si no estuvimos en contacto con nadie que haya viajado a Europa o a Rusia o a la China, si no estuvimos en contacto con ninguna persona que sepamos que tuvo, tiene o conoce a alguien que tuvo coronavirus, lo que tenemos que pensar es que estamos ante un cuadro de resfrío. Y independientemente de eso, las personas que tienen coronavirus en general cursan la enfermedad si no tienen una patología que los invalide crónica. Lo cursan como cualquier cuadro gripal. Van a tener tratamiento sintomático y aislamiento del grupo familiar para que no sigan replicando la enfermedad. Simplemente eso, no entrar en pánico y llamar por teléfono para
poder saber los pasos a seguir para su atención. No, un comentario aparte, digamos, si bien el coronavirus, digamos, una enfermedad que digamos, es muy fácil de transmitir, las personas que tienen que tener más cuidado son las personas que tienen enfermedades concomitantes o enfermedades preexistentes, ¿sí? Entonces, lo que es fundamental en ese tipo de personas, que tengan un control exhaustivo de la patología crónica preexistente que tiene. Fundamentalmente en el caso de las personas diabéticas, las personas, digamos, con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que tengan un control estricto de su patología. Fundamentalmente en el caso de los diabéticos, que son las personas, digamos, que por ahí tienen una enfermedad, digamos, por ahí más compleja en cuanto a su tratamiento o a su seguimiento, que estén, digamos, bien seguidas por su médico de cabecera, en donde las glucemias tengan su control permanente, que tengan todos los elementos necesarios, digamos, como para hacer un seguimiento más exhaustivo en estos tiempos, digamos, como para que en caso de tener en forma conjunta, digamos, esta enfermedad, los agarre bien parados, digamos, de alguna manera con su enfermedad crónica, ¿sí? Y por último, vamos a dar, digamos, para todas las delegaciones y para todos los lugares el lavado de manos y las formas de prevenir, ¿sí?, la enfermedad. Esto está saliendo ya prácticamente hoy a todas las delegaciones y todos los lugares para que tengan en cuenta el tema del lavado de manos y la prevención. Bueno, Daniel, Fabián, les agradecemos toda esta información. Y para cerrar, hay algo importante. Hay muchas noticias falsas, muchos comentarios por redes sociales, y la recomendación es que nos centremos en aquella información que sea oficial y que provenga de una fuente fidedigna. Creo que lo que han compartido hoy los doctores con nosotros es lo básico, y por ser lo básico no quiere decir que sea insuficiente, sino es lo que tenemos que hacer. Así que cualquier duda, cualquier consulta, estamos a disposición para que se comuniquen con nosotros, los distintos canales de la Gerencia de Prestaciones, y bueno, estamos a disposición. Gracias.